Extremadura posee una gran diversidad paisajística al confluir en su territorio entornos naturales que la convierten en una tierra de fuertes y sorprendentes contrastes. Y precisamente los contrastes entre sierra y campiña van a ser los grandes protagonistas de nuestra ruta de hoy, la Ruta del Rey Jayón, un recorrido con mucha historia y además con leyenda propia. También hoy descubriremos las peculiaridades del mostajo, un árbol que se da en el centro de Europa y sin embargo tiene una importante presencia en las Villuercas, y participaremos en los trabajos de anillamiento de los pollitos de cigüeña blanca. Comienza Extrenatura. El mostajo es un árbol que tiene la propiedad de indicar la calidad de los bosques en los que se encuentra. Hoy en Extrenatura queremos descubrir todas las peculiaridades de esta especie y Jonathan, tú vas a ser la persona que nos va a descubrir a este árbol, ¿no? Sí. Este árbol, curiosamente, en Extremadura se encuentra solo en la comarca de las Villuercas, a pesar de que su distribución abarca desde el norte de África hasta el sur de Dinamarca. Pero la cualidad que presenta este árbol es que se encuentra en bosques muy bien conservados. Siempre va a denotar un nivel de evolución del bosque y de calidad muy bueno. Bueno, vamos a descubrir a este árbol, ¿no? Sí, pues si quieres me acompañas y subimos a verlo. Jonathan, ya estamos llegando a uno de los lugares en los que encontramos al mostajo, que es el protagonista del reportaje de hoy, y bueno, que solamente se da en las Villuercas, en Extremadura, y esto indica que la calidad de los bosques de las Villuercas pues es inmejorable, ¿no? Porque normalmente este tipo de árbol, ¿dónde se desarrolla? Pues mira, este tipo de árbol se crece en bosques muy húmedos. Suele ser una especie que no tiene un gran número de ejemplares, sino que se encuentra más bien aislado. Sí. Y el óptimo de la especie se encuentra en el centro de Europa, en la zona de Suiza, Francia, así que estamos muy alejados de esa zona óptima. Totalmente. Sí. Además es difícil imaginar, ¿no?, que árboles que crecen allí puedan desarrollarse en Extremadura, ¿no? Sí. Eso es lo que le da esa relevancia al árbol. ¿Tú desde cuándo estás estudiando el mostajo? Pues yo lo llevo estudiando hace unos 3 años, pero desde la Universidad de Extremadura, con el Grupo de Investigación Forestal, se lleva estudiando el árbol unos 5 o 6 años. Se ha hecho un censo, se ha apuntado todos los individuos existentes en las Villuercas, con sus principales características. Nos vamos a poner a trabajar y estamos viendo algunos de los útiles que utilizáis vosotros en este estudio que lleváis a cabo sobre el mostajo. Yo he traído este aparatito que sirve para marcar las coordenadas de cada uno de los individuos que vosotros marcáis y estudiáis, ¿no? Esto es un GPS. Con esto lo que se va a hacer es apuntar, como tú has dicho, las coordenadas de este individuo. Luego se va a marcar con un número. Este número también va a ir asociado a una serie de medidas que se toman en cada ejemplar. O sea, con esto mediríamos el tronco, por ejemplo. Sí, esto, por ejemplo, las ramas. se mide el diámetro del tronco. Y se va a hacer un control a lo largo de los años. Hemos utilizado la barrena para extraer una muestra del tronco del árbol y esto nos va a permitir analizar los anillos y por tanto el crecimiento que ha tenido el árbol. Sí, comparando los anillos unos con otros podemos llegar a la conclusión de si han existido periodos fríos, periodos de sequía, que hayan cogido y a la especie hayan hecho un crecimiento mucho menor. Entonces, mirando los últimos años, los últimos anillos, podemos llegar a ver si los años son secos. Claro, y está afectando negativamente a la especie. Y esto también indica cómo está el clima, vamos. Claro.
Otro de los elementos fundamentales en el estudio son las flores del árbol, Sí. que presentan una peculiaridad, ¿no? Sí, como se puede observar, el árbol presenta muchísimas flores, Sí. pero el nivel de frutos que da es muy escaso. Esto es debido a la polinización y luego también a una serie de insectos que atacan a la flor y al fruto y hacen viables las semillas. ¿Esto qué pasa? Pues coge y que la especie no la evita, que a lo mejor pueda extenderse o incluso que llega a pervivir. Porque claro, los árboles se van quedando más viejos y si no existen brinzales jóvenes, Sí. la especie puede llegar a desaparecer. El mostajo es un árbol que está en recesión, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las principales amenazas a las que se enfrenta? Pues las principales amenazas son los incendios forestales, las cortas indiscriminadas. Cuando se corta un castañar, no se tiene en cuenta si está mostajo y se corta todo. Y luego la construcción de pistas que arrancan los árboles y por eso hay que controlarlos muy bien. Vosotros, a través de vuestro estudio de investigación, proponéis una serie de medidas, ¿no?, de conservación. Sí, a través del Grupo de Investigación Forestal hemos realizado unas propuestas, una serie de medidas de actuación, como la plantación de ejemplares en zonas concretas, el cercado para evitar el daño por ganado cinegético, de los ciervos, venados, en otras zonas, y también el control y la vigilancia de la guardería de los montes para controlar que no se existan daños sobre esta especie. Es una joya este árbol, indica que estamos en un lugar especialmente bien conservado y es importante que lo conservemos, ¿no? Sí, es muy importante, porque denota el nivel de calidad de los bosques y es una auténtica joya a nivel extremeño, incluso a nivel estatal de la península ibérica. Además de tener en cuenta el lugar donde ubicamos nuestro aparato de aire y de controlar la temperatura, es importante para reducir el consumo constatar que las entradas y salidas del aire acondicionado no están siendo obstruidas, como así también mantenerlas limpias y libres de suciedad, polvo y objetos extraños. La misma regla corre para los filtros que dispone el equipo. Aprender a aprovechar los recursos de la naturaleza es la regla básica del ahorro del consumo eléctrico. Por eso, se debe aprovechar en verano el aire fresco de la calle de las primeras horas de la mañana y durante la noche, para ventilar la casa. En resumen, estos consejos para ahorrar energía en el uso del aire acondicionado apuntan a un correcto mantenimiento del mismo, un adecuado uso de medios alternativos para refrescar un ambiente y en el uso con responsabilidad del aire acondicionado. La ruta del Rey Jayón es una de las más emblemáticas de la campiña surextremeña, una ruta que arranca precisamente aquí, en la Plaza Mayor de Llerena. Hola Javier. Hola Carmen. Que nos vas a descubrir todos los secretos de la ruta del Rey Jayón, ¿no? Os voy a contar todos los paisajes naturales, históricos que hay en esta ruta de 24 kilómetros que vamos a andar. 24 kilómetros. Y para ello te voy a dar pues un palo muchas gracias. que nos ayude al caminar nos va a tranquilo Nos va a por venir esta muy ruta. bien, ¿no? El palito.
Estamos justo al lado del panel informativo de la ruta del rey Jayón. Javier, yo tengo entendido que Jayón era un rey árabe que vivió por esta zona con su hija, ¿no? Sí, y es el que da nombre a la ruta. Ya hablaremos de él más largamente, porque no existió realmente, hubo una leyenda y sobre esa leyenda es donde se construye la ruta. Bueno, justo detrás de nosotros tenemos el Cerro de San Miguel, que es una de las sierras que vamos a cruzar en esta ruta, ¿no? Sí, esta la cruzaremos 2 veces, pasaremos por encima de ella, por la cumbre, y luego tocaremos unos puntos importantes. El paisaje, vamos a contemplar 2 paisajes totalmente distintos: por un lado la campiña, por otro lado las estribaciones de Sierra Morena, con esa diversidad de paisajes de cereal y dehesa. Nos detenemos aquí un momento, Javier, porque tenemos que disfrutar de este paisaje, que es increíble, ¿eh? Mira, Carmen, tenía mucho interés en traerte a esta zona, que es la primera vez que subimos y cruzamos la Sierra de San Miguel. Esta sierra divide claramente las 2 vertientes, de una que va del Guadiana, que es la campiña, con esa llanura inmensa cerealística, y por otro lado, a nuestras espaldas tenemos las estribaciones de Sierra Morena y Sierra Morena, con las dehesas y el bosque mediterráneo. Teatro de Regina, una joya artística, arqueológica y, a ver, cuéntame. No, yo te voy a contar fundamentalmente que esto antes estaba absolutamente cubierto. La gente le llamaban la zona de los paredones, porque solamente se veía la parte alta del muro del teatro, de lo que hemos visto, ¿no?, según hemos llegado. Y posteriormente se ha hecho excavaciones. Actualmente hay un programa de recuperación de toda la ciudad romana, no solamente del teatro, sino de la zona romana, donde el foro se encuentra en aquella dirección. ¿Sí? Y es del siglo I después de Cristo. El aforo del teatro eran como 1.200 butacas, personas, entre la orchestra y el graderío. Y luego se supone que la última parte era un graderío de madera. Y se entraba a la parte de la orquesta, porque evidentemente se entraba por estos arcos tan bonitos que hay en este lado, sobre todo en este lado en el que él se ha perdido, y la escena se conserva perfectamente. Bueno, Javier, estas losas que estamos pisando ahora mismo las colocaron los romanos. Sí, la colocaron los romanos. Lo único que se ha hecho posteriormente a eso ha sido limpiarla, quitarle lo que estaba enterrándola, y estamos ahora mismo en la calle principal, porticada del decumano de la ciudad. Sí. Y observamos por un lado el templo, y a nuestras espaldas tenemos el teatro romano que acabamos de ver. Ese sería el templo, estamos viendo la planta. Estamos en el Alcazaba árabe de Reina, una construcción del siglo XII, almohade. Está hecha toda la muralla sobre tapial. Sí.
Tiene varios aljibes para recoger agua, porque justo estamos encima de la montaña, entonces una de las maneras es recoger agua en los aljibes. Y tiene una iglesia del siglo XVI, pero con restos visigodos, que la tenemos aquí a la izquierda. Sí, ahí la estamos viendo. Ermita de la Virgen de Lara, uno de los últimos puntos, de las últimas paradas en nuestra ruta. Y a mí me gustaría, Javier, que por fin me contases más cosas del Rey Jayón. Comentábamos al comienzo de la ruta que es el que da nombre a este recorrido que estamos haciendo hoy, pero yo sé que hay una leyenda. Sí, hay una leyenda del Rey Jayón, es una leyenda, o sea, no tiene realidad, pero la leyenda cuenta que en esta zona, que es una zona donde existen ruinas romanas, de asentamientos anteriores al árabe, pues había aquí un rey que se llamaba el Rey Jayón y que era ciego. Y su hija se llamaba Herminda, y a Herminda en una encina se le apareció la Virgen. Le preguntó que quién era, le dijo que era la Virgen María, y entonces le dijo que si podía hacer un milagro de que sanara a su padre de su ceguera. La Virgen le dijo que sí, pero tenía que convertirse al cristianismo. Entonces se convirtieron al cristianismo, la Virgen le dio la vista al Rey Jayón, y el Rey Jayón, agradecido, intentó montar un santuario, una ermita, pero la ermita siempre se deshacía. Por la noche, lo que se hacía por el día, por la noche se caía. Y entonces se volvió a aparecer la Virgen y dijo que por qué se le caía la de tal. Y dije, es que no es el sitio exacto que yo quiero mi ermita, la quiero un poquitín más abajo. Y efectivamente, donde se empezó la primera construcción es una cruz que aparece en este lado, de frente a nosotros, y la ermita luego se hizo donde la Virgen quería y aquí permanece. El hecho de poder observar las ruinas de Regina, el hecho de poder observar la Alcazaba árabe, el hecho de poder observar estos paisajes naturales que hemos visto y que estamos contemplando ahora mismo, creo que es un disfrute para los sentidos, creo que es una cosa que es accesible a todos y que tenemos que preocuparnos mucho de seguir manteniendo, de que no se estropeen las cosas, que cada vez tengan más realce y haya más protección tanto al medio ambiente como al medio histórico, como a la cultura, a toda esta serie de valores que es muy difícil de volver a poner en pie. Nos hemos venido hasta la finca El Matadero, en el Centro de Desarrollo Rural de Navalmoral, para participar en las tareas de anillamiento de los pollos de cigüeña blanca, algo así como ponerles el DNI, ¿no? Sí, más o menos viene siendo eso. Marcamos pollos con anilla metálica de PVC y de ahí sacamos una serie de datos que principalmente se fundamentan en el estado, el salud del pollo y luego en su devenir cuando salga del nido, pues dispersión, migración, mortalidad, productividad incluso, etcétera. Eso es lo que más o menos hacemos. Además, todo este trabajo que vamos a hacer hoy es un poco la esencia de un estudio que estáis desarrollando la Sociedad Zoológica y la Universidad, ¿no? Eso es. Y para que veas cómo se hace, acompáñame. Venga, vamos.
estamos aquí, justo a la altura del primer nido. Vemos que hay un pollo. ¿Qué edad tiene este pollo? Pues algo entre 40 y pocos días y 50 aproximadamente. ¿Y esa sería la edad idónea para proceder al anillamiento? Más o menos en ese rango, sí. ¿Cuáles son las principales medidas que hay que tomar a la hora de coger al pollo, bajarlo? Hombre, pues sobre todo y ante todo hacerlo de la forma más rápida posible para no incidir mucho en la colonia, que no esté mucho tiempo sin, sobre todo cuando el pollo es un poquito más pequeñito, para que el pollo no pase mucho tiempo sin beber. Y hoy tenemos suerte porque no hace una temperatura no hace excesivamente calor, sí. Pero en días a lo mejor que se anilla un poquito más tarde, pues evitar las horas de calor por la posible deshidratación del pollo. Y bueno, como condicionante principal ese, y ser lo más rápido posible, ya sabes que se le toma una serie de medidas al pollo, se les anilla y volver otra vez a ubicar al pollo en su nido, ¿no? Vamos a empezar ya con el momento crucial, que es el del anillamiento. Tenemos el pollo encima de la mesa y son dos las anillas que vamos a utilizar, ¿no? En este caso sí. Vamos a ver, explícanos. Esta es la anilla metálica, que es la que distribuye el Ministerio de Medio Ambiente, sí. La anilla, digamos, oficial, ¿vale? Para todos los anilladores, y esta es la que vamos a poner en su pata derecha, en la zona del tibio tarso. Y luego tenemos esta otra, que es la anilla de PVC más grande, que esta, quien surte de esta anilla es la Estación Biológica de Doñana, el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y esta la peculiaridad que tiene, a diferencia de esta otra anilla, es que se puede leer en la distancia. Es decir, se la ponemos en la parte también del tibio tarso del animal, y por tanto cualquier persona con un telescopio más o menos potente, lo que usan habitualmente los ornitólogos, podrían hacer una lectura a distancia de la anilla. Quien lee una anilla así, pues normalmente está metido en ese mundillo, pues lo que hace es solicitar la información o mandar la información. En este caso la mandaría a Doñana, sí. A la estación de Doñana, donde le dirían pues quién ha anillado, qué años anilló, bueno, todos los datos que nosotros ahora, una vez que marquemos, sí. Pues vamos a apuntar datos biométricos sobre cuestiones relacionadas con la morfología del animal. Antonio, ahora vamos a tomar las medidas del pollo, ¿no? Sí, vamos a empezar con la longitud del pico, si nos permite el aparato. Y tenemos aquí 132,81. El grosor, que normalmente lo medimos detrás de las narinas. La narina es el huequecito donde respira la cigüeña. Vale. 32,63 milímetros. La siguiente medida era el tarso. Vale, pues nos venimos aquí. Esto lo medimos con esta regla. Vale, medimos esta longitud. ...225... y la anchura se la medimos más o menos en la parte medial del tarso, 9,74.
Hemos visto que aparte de las medidas y del anillamiento también aprovecháis, ¿no?, para pesar al animal, extraer una pequeña muestra de sangre. Y también hemos visto que habéis cogido una muestra de las plumas. Esto tiene mucho que ver con el estudio que estáis desarrollando, ¿no? Claro, este estudio lo desarrolla la Sociedad Zoológica en conjunto con la Unidad de Toxicología de la Facultad Veterinaria de Cáceres, que dirige Paco Soler. Entonces, nada, se hace una extracción de sangre para también sexaje, para saber si son machos y hembras, y luego también para el estudio toxicológico que está haciendo, que en resumidas cuentas lo que se trata es de usar a la cigüeña, entre comillas lo de usar, como bioindicador de cómo está el ecosistema. Se miden en pluma y en sangre ciertos tóxicos, tanto metales pesados, organofosforados como organoclorados. Es importante que la información que nos proporcionan estas aves sirva para que nos hagamos una idea del estado, como bien decías, del ecosistema y que entre todos nos preocupemos de conservarlo. Eso es evidente, ¿no? Los estudios que se hacen a nivel de esta investigación que se hace, ya no solamente el marcaje, que también nos da mucha información, sino el estudio que hace la unidad de toxicología, lo que nos va a decir, el resultado de todo eso es de qué forma el ser humano incide, como en otras especies que se ha visto, cómo incide en el ecosistema, cómo incide en el estado de estos animales, concretamente aquí en Extremadura. Por tanto, no deja de ser un estudio derivado y dirigido a la conservación de las especies y de estos ecosistemas tan fantásticos como los que estamos hoy aquí, ¿no? Y además de lo que estamos hablando, que es el emblema de Extremadura. El emblema de Extremadura, ¿no? La marca de Extremadura. Bueno, ha llegado ya el momento de devolverla al nido, ¿no? Pues vamos a ello. Venga. Llegamos así al final de nuestro programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más Extrenatura, solo tienes que visitar canalextremadura.es, el servicio de televisión a la carta. Hasta la semana que viene.